hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Busquemos en nuestras Biblias el Salmo 120. Salmo 120. Inclinemos nuestro rostro para tener una oración antes de comenzar. Amantísimo Padre, te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a serte fieles en todo momento, en cualquier circunstancia. Perdona a aquellos que te han fallado en algún momento, Señor, y ayúdanos a perdonar también a los que nos ofenden, como tú nos perdonas a nosotros. Te pido que guíes este culto de principio a fin y que seas tú quien habla a través de nosotros, Señor, y que todos aquellos que estén escuchando puedan tener la esperanza de una nueva vida cuando Cristo venga en gloria. Por Jesús todo te lo pedimos. Amén. Amén. Y lee así el Salmo 120. Clamé a Jehová en mi angustia y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso, de la lengua engañosa. ¿Qué se te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Afiladas saetas de valiente con brasas de enebro. Ay de mí, que peregrino en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas cuando hablo, ellos están por la guerra. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y que clamemos también en la angustia o en cualquier momento de necesidad a nuestro Dios y no le pidamos a un ser humano que puede engañarnos en cualquier momento. Y que nos libre, ¿verdad?, de ser mentirosos, porque la gente piensa que una mentira no nos puede llevar al infierno, pero sí, cualquier cosa, cualquier pecado pequeño por más pequeño que creamos que es, nos puede llevar al infierno. Que el Señor nos bendiga. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jehová. Vamos a pasar rápidamente, ¿verdad?, ahora a nuestras acciones de gracias en este día. Yo quiero estar, ¿verdad?, en este día agradecido por el perdón que Jesucristo nos ha dado, aunque así no lo merecemos, y que tenemos la oportunidad de adorar a Dios, de alabar su nombre, de glorificarlo, porque Él hizo un sacrificio que nadie más estaría dispuesto a hacer por ninguno de nosotros. Le doy también gracias a Dios que esta semana me dejó hablar con un señor en el trabajo y pude sacar la oportunidad para empezar a hablarle a mi compañero de trabajo sobre lo que Dios está haciendo y lo que va a pasar a este mundo, ¿verdad? La Biblia dice que a veces hay que como que meterle el temor de Dios a la gente para que quizás con temor o con, no sé, con el miedo, que se apresuren, que tengan el corazón dispuesto a cambiar, que estén dispuestos, como digo, a desechar todo por salvarse. Como alguien que sabe que algo malo va a pasar, inmediatamente se quiere, ¿verdad?, hacer todo lo posible para rescatar y salvar su vida y la de su familia, ¿verdad? El Señor es mayor y me confesó que es católico. Gloria a Dios. No por eso lo voy a menospreciar, porque Él no me vino a mí a predicar, sino que yo vine a Él y Él estuvo dispuesto a escuchar lo que yo tenía que decir. Y aproveché la oportunidad, ¿verdad?, hablando entre el trabajo, poco a poco, como estábamos solos, empecé a hablarle, ¿verdad?, de cómo el mundo está cambiando, porque Él empezó con que el mundo está siendo destruido por los humanos. Sí, es cierto. Y yo estuve de acuerdo con Él parece que cree en el cambio climático. Gloria a Dios. Pero aproveché eso para dejarle saber que sí, que el mundo está cambiando, que el clima de este mundo se va a calentar de tal forma que los cielos y la tierra serán quemados completamente. Y por ahí empecé, y por ahí continué hablando con el Señor, y Él es un hombre bien áspero, mucha gente lo conoce por su repugnancia y por su carácter fuerte y como que desecha a los demás. Pero todo ese tiempo que estuve hablando con Él, estuvo callado, escuchando. Y yo he lidiado con Él, yo he bregado con ese Señor antes, he trabajado y sé cuál es su actitud. Sé cómo es que Él se comporta. Pero le doy gracias a Dios, ¿verdad?, que a través de ese momento lúcido, pasen, hermano, a través de ese momento, Él estuvo dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Dios lo bendiga. Y le damos gracias a Dios por eso. Y ese es mi agradecimiento, que Dios abrió la oportunidad para yo poder hablar con un hombre
que de ninguna otra forma, ¿verdad?, escucharía a mucha gente, sino que es un hombre fuerte, áspero, y Dios es quien hace las cosas, no es uno. Uno, pues, toma la oportunidad y hablamos un buen rato de las cosas de Dios en el trabajo, y yo sé que antes me han regañado por eso, pero no por eso voy a dejar de compartir el evangelio con la gente. Amén, nuestra hermana Sonia. Dios les bendiga. Yo le doy gracias a Dios por permitirnos estar aquí reunidos y por todavía permitirnos adorarlo y glorificarlo libremente, porque se acercan días difíciles en donde no vamos a poder ni predicar la palabra ni llevar el mensaje. Por eso debemos apresurarnos a llevar el mensaje a los que se pierden, ¿verdad? Y ser agradecidos con Dios por todas las cosas que nos da día a día. Amén, gloria a Dios. Si alguien más quiere dar agradecimiento. Doy gracias a Dios por permitirnos llegarnos aquí con bien. Se me hizo un poco tarde, pero gracias a Dios todo salió bien. Estoy agradecido porque un día más, un día que apartamos para venir a servirle, su misericordia, que estamos con salud y todo. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Estoy agradecida con Dios por un nuevo día que nos da, en medio despertarnos y por estar aquí con ustedes. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Y estamos agradecidos. Escuché que hay un compañero nuevo de trabajo. A ver qué palabra le llega a ese hombre, ¿verdad, compañero? O una, señor. Ese hombre, ¿verdad? Es como uno brega con las almas. Hay que tener amor por las almas, no importa de dónde vengan, no importa en qué crean, sino que hay que amarlos de tal forma que uno quiere compartir el mensaje de Dios con ellos. Y quiere que ellos se salven, al igual que nosotros hemos recibido esta palabra de salvación, que ellos también la puedan recibir. Vamos a pasar ahora a Primera de Juan, capítulo 4. Casi al final de nuestras Biblias. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a estar leyendo versículos del 1 al 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 8. Cuando lo tengan, pónganse de pie. Gloria a Dios. Y lea así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a orar. Padre Santo, Padre nuestro, te damos gracias, Señor, que tú nos has permitido reunirnos en este día para escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que ahora que seas tú quien dirijas este servicio, esta predicación, Señor, y que sea esta palabra para edificación de tu pueblo, Señor. Empezando conmigo, Señor, y con todos mis hermanos, Señor. Que todos podamos salir de aquí con más conocimiento de lo que entramos, Señor, con las almas quebrantadas, Señor, con convicción para hacer tu voluntad, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a perfeccionar nuestro andar contigo. Guíanos, Señor, por las sendas de justicia. Y te pido, Señor, que todos los que estén escuchando, Señor, que esto sea de edificación para sus vidas, Señor, y que ellos también reciban, Señor, el mensaje de este día. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. El mensaje de este día tiene que ver, ¿verdad?, con lo que está sucediendo en este mundo. Estos versículos que, ¿verdad?, hemos escuchado, ¿verdad? No creéis a todo, probad los espíritus, pero ¿qué significa esas cosas? ¿Acaso hay una forma de comprobar, ¿verdad?, que alguien es de Dios? Y la Biblia nos da muchos ejemplos, nos da como la fórmula
cómo escudriñar a las personas. Para esos que conocen la palabra han escuchado, ¿verdad? Que como los de Berrea, que mientras Pablo hablaba, ¿qué hacían ellos? Ellos estaban ahí corroborando que lo que él dijera fuera cierto, asegurándose que él no los estuviese engañando, porque eran estudiados, conocían la palabra, la leían a diario y sabían, ¿verdad?, que ciertas cosas se tienen que decir de cierta forma, no se le puede cambiar el contexto. Y lo que estamos viendo en las iglesias es que cogen un versículo, lo extirpan completamente de todo el contexto y hacen una doctrina nueva. Y lleva desde el tiempo, ¿verdad?, desde antes, creo que hasta en Isaías habla de la gente que vienen a engañar, que vienen a transgiversar la palabra. La gente cogen algo y al crear una falsa doctrina, lo único que están haciendo es poniendo una piedra de tropiezo para sus hermanos. Están haciendo que los demás caigan innecesariamente, solamente por orgullo o por alguna ambición, un motivo alterno que tengan. Hay gente que cambian ciertos versículos para lucrarse de la congregación. Hay ciertas personas que cambian los versículos para poder justificar sus pecados. Es conocido hoy día que hay iglesias que se han separado, sectas. Los mormones en el estado de Utah se han separado y han cogido la palabra y la han cambiado de tal forma que ahora esos hombres se casan con niñas menores de edad, las violan, por decirlo así, y hay incesto y todo tipo de cosas, pero justifican por ciertas cosas en la palabra y pegan a usar ciertos versículos y a decir, bueno, pero este hombre tenía tantas esposas, así que no es nada malo, y pegan a hacer todo tipo de barbaridades con la palabra solamente para su ambición. Al igual que lo más común que vemos es como cogen ciertos versículos para sacarle todo tipo de dinero a la congregación, solamente para que el pastor y ciertos líderes puedan vivir una vida cachendosa en esta tierra. Y a mí me da una pena, una tristeza, porque están cogiendo a algunas personas inocentes y abusando de ellos. Y quizás esas personas no tienen para dónde coger, no tienen una congregación. Y yo exhorto, si hay alguna persona así escuchando este mensaje, que pegue a preguntarle, ¿verdad?, y pedirle a Dios y a suplicarle que te abra las puertas para que vaya a un sitio a donde el amor de Dios estará, a donde sí verdaderamente se van a preocupar de ti, a donde sí no están pendientes a ver cuánto dinero tú haces y cuánto dejas de ganar. Porque si el evangelio fuera por dinero y por obra, creo que todos nos quedaremos cortos, hasta yo. Porque puedo decir que yo no hago todas las obras siempre. Porque hay momentos, ¿verdad?, que uno flaquea y cae. Pero ahora la única diferencia es que Cristo pagó el precio. Y por gracia somos salvos. No tenemos que estar trayendo machos cabríos, ni ovejas, ni corderos al matadero. Sino que Cristo pagó el precio. Y nos anima, nos exhorta a que caminemos perfectamente, justo y piadosamente sobre esta tierra. Y la Biblia aquí nos está diciendo que hay una forma de reconocer a estos hombres y mujeres. Lamento decirlo, ¿verdad? También las mujeres engañan. Mucha gente piensa que nada más son los hombres. Amén. Pero el mentiroso es todo tipo de hombre, mujer, niño, adulto, anciano, joven. No importa la raza. Pero están entrando a las congregaciones y cambiando y transversando la palabra. Y aquí da un ejemplo, parece que estaba sucediendo muy frecuente en esta época. Y tenemos que ver también el contexto. Porque nosotros, en la gran mayoría de los cristianos, creemos que Jesucristo vino en carne. Que el Hijo de Dios vino y se reveló a los hombres en carne. Y sacrificó su vida. Pero aquí había gente que decían que no fue así. Y esas personas, bajo el tiempo que esto estaba pasando, eran los judíos. Muchos que no creían que Jesucristo había venido, había muerto, porque aún siguen hasta este día, más de 2000 años después, siguen esperando el Mesías. Siguen esperando la salvación. Siguen esperando a quien nos va a libertar y quien nos va a dar la victoria. Y hasta no han entendido lo que la palabra dijo. Ellos pensaban que el Mesías iba a venir y librarlos de toda opresión y hacerlos dominar a toda la tierra. Pero eso no era lo que el Mesías vino a hacer. Sí, vino a liberar a los hombres, pero de toda la maldad que había en la tierra. Vino a salvarlos, vino a separarlos para Él, a humillarse de tal forma, a darnos el ejemplo
el ejemplo de verdad que tenemos que venir a servir, no a venir a pedir, sino que el que quiere ser mayor tiene que hacerse menor, tiene que servir, tiene que buscar, ¿verdad?, cómo producir estos frutos del Espíritu. No las obras, sino los frutos. Enseñar el amor a su prójimo, tener paciencia, tener templanza, tener bondad, benignidad y todas estas cosas. Pero el mundo ha cambiado de tal forma que ahora difícilmente se puede conseguir en una congregación que te prediquen palabra verdadera. Y no es porque no la saben, hermanos, porque no es tan difícil comprender lo que está escrito en este libro. Hay cosas, ¿verdad?, que son misterios y luchamos con ellos, o no los entendemos. Pero cómo vivir como cristianos no es difícil. Tenemos un manual completamente que nos dice cómo debemos hacer todo. Todo, absolutamente todo. Y es simple. Se hace con amor. Porque dice que el que no ama no ha conocido a Dios, dice la palabra. Si haces todo con amor, primeramente a Dios, servir a Él con amor y servir a tu prójimo, has completado lo que se llama ser un cristiano. Has hecho lo que es lícito delante de Dios para que seas, ¿verdad?, reconocido en el día que suene la trompeta, para que te den tu corona. El problema es que, como dice la Biblia en otro lugar, que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se ha enfriado, no se enfriará, ya se ha enfriado en muchas personas. Han abandonado, ¿verdad?, su primer amor, han dejado todo atrás, porque el mundo les está ofreciendo otra cosa. Y no solo eso, porque no han visto inmediatamente, físicamente o como sea, no han visto lo que ellos perciben que debe suceder. Algunas personas piensan que si empiezan a servir a Dios, que todos los problemas se le van. Y tengo algo que decirles. Eso no es cierto. Al contrario, aumentan los problemas, aumentan las cargas, aumenta la persecución. Pero mucha gente piensa, pero es por la mala prédica, es por los falsos maestros que se han metido, por esos que no tienen el Espíritu de Dios, que entran en las congregaciones y tratan de convencer a las personas que tan pronto tú sirves a Dios, que todo va a estar perfecto y color de rosa. En cierta parte sí, porque ahora vas a tener la esperanza de Dios, de lo que viene. El problema es que así no es que lo explican. El problema es que no están hablando de salvación y solamente, sino que están hablando de que tu vida aquí en esta tierra va a mejorar. Y es un medio engaño, y es una media verdad también, porque sí, tu vida va a mejorar, porque cuando tú tienes a Cristo, todo lo de tu vida tiene que mejorar, todo cambia, todo, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero también le prometen a los hombres que van a recibir ciertas cosas, y eso no es así, eso no es garantizado. Hubo un tiempo que si hacía ciertas cosas, Dios recompensaba en cierta manera, y todavía lo hace. Pero también nos prometieron que por su nombre, por el nombre de Jesucristo, vamos a ser vituperados. Eso sí es una promesa. Y cuando las personas empiezan a ser vituperados, piensan a recibir persecución, piensan a recibir, ¿verdad?, males de los hombres de esta tierra, dicen, pero espérate, esto no fue lo que se me dijo a mí. Esto no fue lo que se me enseñó. Esto es, ¿verdad?, no está pasando lo que el pastor, o el evangelista, o el predicador dice en la congregación. Y entonces se ponen a retroceder, ponen sus pies al reparadero, y lo próximo que sucede es que se apartan de los caminos del Señor. Y también están los del pensamiento, que si una vez salvo, siempre salvo. Y la gente también piensa, bueno, ya no tengo que ir a la iglesia, me salvé en un momento dado, no tengo que compartir, no tengo que orar, no tengo que hacer nada, porque yo acepté al Señor en mi corazón. Y me he encontrado con hombres y mujeres, tristemente, es la gran mayoría de los hombres y mujeres aquí en este país. Yo he hablado con mucha gente, estudiantes míos y todo, y lo primero que me dicen, Dios sabe lo que está en mi corazón. Él sabe que yo lo amo, que yo creo en Él. Yo los miro y le digo, sí, por eso te aliento a que te arrepientas, porque Dios sabe lo que está en tu corazón. Dios pesa los corazones, Dios escudriña los corazones de los hombres. Y los pensamientos de los hombres son nada más que malos. El hombre siempre está maquinando maldad. Necesitamos de Dios para sostenernos, necesitamos de Dios para caminar justamente sobre esta tierra. Y es triste que se han engañado de tal forma, o por lo que han escuchado, que ahora se apartan. Pero también tengo que retroceder y echarle la culpa a muchos creyentes.
Hay muchos creyentes que no están haciendo bien. Creen en Dios, pero también sabemos que los demonios creen y tiemblan. So, no es cuestión de creer en Dios, es cuestión de servirle a Dios. Y se están aprovechando de estas almas. Y están haciendo o dando un mal ejemplo porque no están caminando justamente. Tú los ves en las iglesias en contienda, en chismes, en discusiones, hablando mal de los hermanos, esto y lo otro. Y cuando viene una alma nueva, dice, ¿qué motivo tengo yo por entrar a esta congregación? ¿Qué motivo yo, si esto es el cuerpo de Cristo, por qué yo quiero ser parte de esto? Si esto es lo que hago todo el día en mi casa, esto es lo que veo en el mundo, ¿por qué yo me voy a asociar con alguien así? Mejor digo, creo en Dios y ya, y no me congrego y no busco, pero es porque damos mal testimonio. Y cuando damos mal testimonio nos volvemos, ¿verdad?, esa piedra de tropiezo hacia los demás. Y no solamente, ¿verdad?, hay muchos líderes. Y a los líderes les cae mayor carga porque tienen que ellos ordenar la iglesia, tienen que ponerle las instrucciones y el comportamiento y corregir lo malo. Y hay algunas personas que tienen miedo de corregir a ciertas personas. Y te digo por qué la mayoría tienen miedo. Porque viven de ese sueldo. Y tienen miedo de perder su sueldo. Y cuando uno tiene miedo del sueldo, no va a decir nada, sino que va a cerrar su boca. Entonces ahí quieren ser, ¿verdad?, como el cordero que fue al matadero sin decir nada. Van calladitos. Entran a la iglesia, predican un mensaje tranquilo para no ofender, porque tienen miedo que no le llegue su paga. Pero si solamente reconocieran que su porción y su paga, ¿verdad?, es la salvación. Que uno no debe jugar con su salvación ni ponerla a la venta por ningún precio. Le doy gracias a Dios que no tengo que tomar un sueldo, sino que, como dijo, creo que fue Pedro Pablo, que el que no come no trabaja. Gloria a Dios. Si llega el momento que Dios, ¿verdad?, me aparta del trabajo secular, gloria a Dios. Pero también tengo que confiar que Él me va a sostener, que no son los hermanos que me sostienen, sino que es Dios el que nos sostiene. Porque si pensamos que los hermanos nos sostienen, a los líderes de las iglesias, hemos puesto nuestra confianza en el hombre y no en Dios. Y por eso vamos a pagar, y por eso vienen los males, y por eso vienen, ¿verdad?, los problemas en la congregación. Hay gente que se preocupa porque los números sean inmensos y grandes. Pero te digo ahora que una iglesia con más de 1000 miembros y un solo pastor no es bueno. No tiene sentido. Hacer una iglesia es más de 100 miembros, quizás está difícil. No es imposible, porque no hay nada imposible para Dios. Pero es difícil conocer a las personas. Es difícil dedicarle el tiempo necesario, porque la Biblia dice, ¿verdad?, hacer discípulos. Y es difícil hacer discípulos cuando tiene a 1000 discípulos. Imagínense, ¿cuánto tomaría si un día con cada persona? Pasarían años a lo que regrese a visitar a alguien, a compartir con ellos. Piensa en lo difícil que es eso. De sacar tiempo para conocer a la persona, de sacar el tiempo para alentarlo, ayudarlo, guiarlo. Y no soy un padre espiritual como muchos dicen por ahí. Hay mucha gente que se consideran así, pero eso no es cierto, eso es injusto decir. Porque solamente hay un padre que está en el reino de los cielos. Sí, tenemos lo que llamamos los padres aquí en la tierra, quienes, ¿verdad?, tuvieron que ver con nuestro nacimiento. Pero el Padre solamente es uno. Y ese es nuestro Padre espiritual. A ese es el quien tenemos que estar siguiendo. Pero sí quiero ser un hermano, quiero ser un prójimo, quiero ser alguien que tiene amor y que conoce la cara de mi hermano, que sé que cuando vea a mi hermano y algo está mal, que lo puedo detectar en su cara porque lo conozco, porque tengo esa relación con él, porque sé que algo anda quizás fuera de lugar y poder ayudarlo. Pero para poder hacer eso tienes que conocer a alguien. Y es extraño, ¿verdad?, que me he desviado un poco en el tema, pero Dios sabe por qué dice las cosas, ¿verdad?, a su congregación. Pero cuando tenemos gente, falsos maestros, dicen otras cosas. Vengan a decir que la iglesia tiene que comentar, que esto y que lo otro, pero no conocen a nadie. Había un predicador que ya ha fallecido y que Dios sea quien lo juzgue, Billy Graham, un hombre que hacía
unas convenciones, unas cruzadas se llamaban los 70. Él fue el que comenzó con el llamado al altar y otras cosas. Un hombre que aceptaba, ¿verdad?, todo tipo de elogios del hombre. Ese hombre decía que 13,000 almas se convertían al Señor en un servicio, en un coliseo, en otro como 11,000 y así sucesivamente. Pero verdaderamente Él sabe quién se ha convertido en ese día. Y si fuera así, es para que hubiese un avivamiento en los Estados Unidos, porque ese hombre fue a todos los países y fue por estado en estado y atraía a las masas. Y si tantos miles y miles de personas se han convertido, veríamos un cambio en los Estados Unidos. Pero lo que hemos visto es que hay gente que se sienten forzadas a pasar y a repetir, ¿verdad?, lo que le gusta llamar la oración del pecador, pero no ha habido ninguna conversión. O hay gente que le gusta que pues, la atención, pues son solos y lo que quieren es que la gente los reconozca y pasan al frente para que los vean. Y algunos, ¿verdad?, hay gente que pasan en cada servicio que se hace un llamado al altar, porque aquí no se hace eso, hermano. Si quieres oración, pídele y oramos por ti y oramos por los enfermos. Pero no voy a hacer una llamada al altar porque yo no vengo aquí a sacrificar animales. Y la iglesia primitiva se reunía en las casas como estamos hoy día, y quizás en algún día tengamos un templo, si Dios así lo permite. Pero no leo en la Biblia que había un altar y que había un llamado, sino que dice arrepentidos y convertidos. Si el mensaje te toca, ahí mismo donde tú estés, pídele al Señor, cierra los ojos, ora, medita en la palabra, quédate con lo que se dice en cada predicación. Si Dios te toca, te tiene que tocar, el arrepentimiento tiene que venir de ti. Yo te puedo señalar para el camino. El camino es Cristo Jesús. Camina hacia donde Cristo Jesús, porque Él te está llamando. No es el hermano Edwin, no es la hermana Sonia, no es el hermano Octavio ni la hermana Cintia que te está llamando, sino que Cristo te está llamando. Y el momento es ahora para acercarse a Dios, antes de que sea muy tarde. Yo te voy a decir lo que se ha dicho, lo que se ha profetizado. Te voy a dar lo que el Señor dejó instituido. Te toca a ti tomar esa decisión. Yo no te voy a aguantar de la mano ni obligar a hacer algo que no salga de ti. Ahora, si tú quieres la ayuda, gloria a Dios, ahí estamos para ayudarte. Si necesitas apoyo, si necesitas oración, y siempre estamos orando los unos por los otros, pero no te voy a obligar a hacer algo que la Biblia no me dice que se haga. Y si alguna vez hago algo así, por favor, con amor y mansedumbre, corríjame, para que yo, ¿verdad?, cambie, para que yo pueda caminar justamente. Porque si un hermano cae y tú lo levantas, estás ganando, ¿verdad?, un alma. Y eso es lo que buscamos, compartir ese amor que Dios, ¿verdad?, nos dio, que nos enseñó mientras caminó sobre esta tierra. Pero hay gente en este tiempo, en este pasaje que estamos hablando, había gente que no habían creído en Cristo. Y así ellos se demostraban que no tenían la verdad. Así ellos sabían, porque mucha de esta gente sabían quién era Jesús. Lo único era que no lo reconocían. Decían, ese es el hijo de José el carpintero. Así es que lo veían. Y porque vino de Belén y vino de Galilea, ya por eso lo habían desacreditado. Ya por eso ya no habían creído en él. Por eso es difícil hablar con las almas cuando conocen a uno. A veces es bueno hablar con gente que uno no conoce, porque la gente que conocen a uno inmediatamente pegan a escrutinar todo lo que uno hace y pegan a dudar de todo. Gloria a Dios. Pero Dios tiene personas para que le hable a esas personas. Yo le hablo a mi hijo, pero no le entra. Y cuando en mis oraciones le digo, Señor, envía a alguien que le hable, que le escuche. Porque así son los niños. No les gusta escuchar a sus padres. Y mi hijo no le sirve al Señor y sigan orando por él, para que también entre el redil, para que entre el rebaño. Yo oro por él, por su madre, por su padrastro, que se salve. Porque lo único que queremos es que las almas sean apartadas para Dios, no para nosotros, no para nuestra gloria. Pero te debe dar tristeza cuando tú conoces a alguien que no tiene a Cristo y tú sabes que se están rebelando. Porque cualquiera que ha leído su Biblia sabe lo que viene. ¿Y quién quiere eso para un familiar? ¿Quién quiere eso para alguien que uno conoce, para alguien que uno ama? Pero así debe ser, no solamente por los que uno ama y son más allegados a uno, sino por todas las almas. Por el alcohólico, por el vicioso, por el mujeriego, por el embustero, por el presidente.
La Biblia hasta nos habla que tenemos que estar orando por esta gente. Una, para que podamos vivir en paz. Y dos, también por sus almas. ¿Quién sabe si aceptan al Señor? Pero también conocemos lo que dice la Biblia, que muchos serán llamados. Pocos serán escogidos. Y pocos van a ser escogidos porque muchos van a rechazar la verdad. Y los que no crean en la verdad, los que rechacen la verdad, se les dará una mente reprobada, dice el Señor. Y si Dios te da una mente reprobada, no hay nada ninguno, no hay oración, no hay nada. Si Dios te ha dado ese castigo, si Dios te ha dado esa mente reprobada, es porque te lo has ganado, es porque lo has rechazado completamente. Y Él ya te ha como apartado para tu propio mal. Y se ve. Y he conocido gente que, ¿verdad?, se han creído el engaño completamente. He conocido gente que han muerto así. ¿Por qué? Porque prefirieron acercarse al mundo después de haber conocido al Señor. Y después la blasfemia y todo tipo de cosas. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que tenemos que estar discerniendo, que tenemos que saber. Y yo había hablado de esto anteriormente, ¿verdad?, del discernimiento con el hermano. Es una de las cosas que yo le he pedido a Dios, el discernimiento de espíritu. Pero vamos a ir a 1 Corintios 12:10. 1 Corintios 12:10. Dice así, 1 Corintios 12:10, dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación. Pero vamos a enfocarnos, ¿verdad?, que algunas personas han recibido el don de discernir el espíritu, ¿verdad?, los espíritus, buenos y malos. Pero ¿acaso Juan estaba hablando de esto? Es bueno que, ¿verdad?, alguien tenga ese don. Que alguien pueda, ¿verdad?, ser como un guarda, ¿cómo diría? Un protector, ¿verdad?, en cierta forma del rebaño, que si ve algo, no importa las intenciones, no importa lo que sea por fuera, que pueda, que el espíritu le traiga el discernimiento y que haya conflicto entre el espíritu bueno y el malo y que pueda separarlo. Pero esto no es de lo que está hablando necesariamente Primera de Juan. Lo que está hablando ahí es que todos debemos tener una medida del discernimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Y ahí nos dice que tenemos que estar escuchando a ver qué es lo que están predicando, qué es lo que están diciendo. ¿Reconocen a Jesucristo o no lo reconocen? Así es que tú sabes, si alguien está hablando de las cosas de Dios o alguien está hablando de las cosas del mundo, tú vas a saber inmediatamente si la predicación es de Dios y si es uno de tus hermanos. Si no, también vas a saber si es tu enemigo. Porque cualquiera, dice la Biblia, que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así que, si estas personas están predicando sobre fiestas, sobre deportes en la congregación, sobre actividades, y no te están predicando a Cristo, no te están predicando, ¿verdad?, arrepentimiento, no te están predicando en contra del pecado, eso debe ser la primera alerta de que algo no anda bien. Y no estoy diciendo que te vayas de la iglesia corriendo. No estoy diciendo que salgas de ahí huyendo. Hay momentos para huir. Pero que sea Dios quien te abra la puerta y te diga, vete. Como le dijo, ¿verdad?, a Elías o a Eliseo, no me acuerdo, que tuvo que pasar 40 días por el monte. Y lo alimentó el ángel, le dijo, come, que el camino es largo. Porque Dios le dijo, vete. Al igual que le dijo, le abrió la puerta al pueblo de Israel en el éxodo de Egipto, le dijo, ahora salgan. Ahora es el tiempo de huir de aquí. ¿Por qué? Porque venía destrucción para ese pueblo malvado. Y Dios estaba abriendo la puerta para la salvación. De la misma forma que le dijo a Noé, entra al arca. Entra al arca ahora. Huye. Porque Dios nos está diciendo lo mismo todo el tiempo. Nos está diciendo ahora mismo, huye. Entra al arca, entra a mi rebaño, entra al cuerpo de Cristo porque yo voy a destruir toda la maldad. Yo voy a castigar la maldad, el pecado, la injusticia. Todo esto va a entrar al lago de fuego. Así que te estoy dando la oportunidad ahora. Entra al arca, entra a la congregación, entra a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que estar bien cuidadosos a lo que digan.
las personas por ahí. Yo no quiero que confíen en mí. Si confías en mí, ya fallaste. No tienes a Cristo. Porque ¿quién soy yo? Soy solamente un siervo, un consiervo de todos los que estamos aquí. Tengo ciertas cosas que me tocan a mí, tengo ciertos ministerios, pero no por eso debes poner tu confianza en mí. Porque el hombre que pone la confianza en un hombre va a ser decepcionado. Siempre. Siempre. En el matrimonio es la misma forma. Siempre hay decepción. No soy excepto a eso. Y no creo que ninguno somos. Uno piensa que las cosas son de una forma y pasan de otra. O pasa lo que uno no quiere. ¿Por qué? Porque pone la confianza en el hombre. Pero si confías en Dios, no te va a defraudar. No te va a hacer, ¿verdad?, quedar mal, perdón. Sino que Él va a ser justo en todo lo que haga. Él no te va a defraudar. Él te va a dar, ¿verdad?, la mente para seguir hacia adelante, la fortaleza, la fuerza. Pero no estoy diciendo que no pidamos el discernimiento de espíritu. Pidámoslo. Porque buena cosa es y edifica la iglesia. ¿Cómo edifica la iglesia? La profecía edifica la iglesia porque lleva a la iglesia por el camino correcto. Pero ¿cómo el discernimiento edifica la iglesia? Es que se ve lo malo. Y se puede apartar o se puede bregar con la persona a tiempo, antes de que sea muy tarde. Porque hay gente que están caminando en una línea bien fina entre el bien y el mal. Quieren hacer el bien, pero son débiles. Y el enemigo se los arrastra con la corriente. Y en ese momento es que un hermano que tiene el discernimiento de espíritu puede acercarse, interceder por esa persona, bregar con ellos. Y todos los ministerios, todos los dones no le tocan al pastor. Eso es lo que mucha gente piensa, que el pastor debe tenerlos todos. Él debe hablar lenguas, debe sanar a los enfermos. Dios da a quien quiere. Dios hace lo que quiera con quien quiera. Sí, hay demostración de poder y espíritu. Pero no todos tienen todos los dones. Vemos el don de fe en nuestro hermano Esteban, que fue apedreado. No estaba haciendo nada. Era un hombre lleno del espíritu cuando lo cogieron para el diaconado. Y cuando lo acusaron, tuvo suficiente fe para poner su confianza en Dios y decir lo que tenía que decir. No dijo nada elocuente. Solamente le contó la historia de cómo llegó a ser, ¿verdad?, nuestra salvación. Cómo desde el principio, desde la ley, los llevó y después los llamó hipócritas y se enojaron. Y cuando dijo que vio a Jesucristo, ¿verdad?, parado a la diestra del Padre, se enojaron, se taparon los oídos, lo atacaron, le quitaron su vida. Él no estaba sanando a nadie. Quizás ha sanado, pero ahí se demuestra el don de fe. Porque es un don. Hay fe y hay un don de fe. Dos cosas distintas. Y le pedimos a Dios estos dones para edificación de la iglesia. Pero lo que creo que está hablando nuestro hermano Juan, vamos a ir a Hechos capítulo 17 y versículo 11. Para los que no tienen ese don del Espíritu, no significa que tienes que ser engañado. Hechos 17 y versículo 11. Hechos 17 y versículo 11. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué dice? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Para aquel que no tiene el discernimiento de espíritu, para aquel que no tiene, ¿verdad?, que quizás esté comenzando y tenga muchas dudas, así es que tú verás que la gente no te engañe. De esta forma, escudriñando a diario las escrituras, todos los días, leer la Biblia. A ver si lo que está predicando el hermano, si va de acuerdo con la palabra. Sí, a lo mejor en la predicación tú estés tomando notas y esto, pero ahí no le puedes darle el tiempo que le quieres dedicar, ¿verdad?, para buscar. Pero toma esas notas. Si hay una duda o una pregunta, en vez de inmediatamente abrir la boca y decir, vete y asesórate con la palabra, ¿verdad? Entra en tu aposento, cierra la puerta, pide al Señor que te dé la sabiduría para entender lo que quizás quieras entender o no has entendido, o piensas que el hermano dijo bien o mal, y busca.
y estudia la palabra. Porque cuando tú hagas eso te vas a dar cuenta si esa persona verdaderamente dijo algo correcto o incorrecto. No solamente porque alguien diga algo incorrecto quiere el mal para tu vida. Eso no es necesariamente. Quizás no entiendo lo que está diciendo. Quizás es un tema que le sobrepasa. Hay gente que sí, que se van a aprovechar. Hay gente que sí están buscando cómo cambiar la palabra para sus necesidades, para que les beneficie a ellos. Y hay momentos que vas a ver también hombres que están predicando la palabra y dicen las cosas correctas, pero quizás no las viven. Porque también he visto ese tipo de personas. Me he criado alrededor de muchas personas que tienen un mensaje excelente y predican toda la palabra como debe ser, y verdad, no están engañando, pero lo que hacen como que no concuerda con todo lo que dicen. Tienen que ir las dos cosas juntas. Ahora, no por eso uno desecha su palabra, sino que la Biblia dice escudriñar, ¿verdad? Examinarlo todo. Toma lo bueno y desecha lo malo. Pero si tú ves un hermano que está predicando buena palabra y está haciendo cosas indebidas, acérquese, hable con él. Enséñale la palabra. Llévalo. Porque la palabra sirve ¿para qué? Para corregir, exhortar, amonestar. Usa la palabra. Pero esto es lo que creo que está aludiendo aquí el hermano Juan. Que estas personas, así como los hechos, que así debe ser la iglesia. La iglesia no debe sentarse ahí y escuchar todo y absorberlo todo, sino que debe verificar que lo que se está diciendo va de acuerdo con la palabra y que no es de tropiezo, que no es doctrina. Y así tú vas a sacar, ¿verdad?, a los falsos maestros. Porque los falsos maestros llevan ya mucho tiempo, muchísimo tiempo sobre esta tierra. El problema es que a veces no los queremos ver porque nos agrada, porque nos dejan salirnos con la nuestra, porque son amables, porque nos dan cosas. No por eso los hace buenos maestros, sino que pueden ser falsos maestros. Y debemos cuidarnos de todo. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, casi al final de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, e introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Mira lo que dice. Dice, pero hubo falsos profetas en el pueblo. Esto no es algo nuevo, esto es algo que está sucediendo desde el principio. Lo vemos bien fácilmente en la Biblia cuando te acuerdas de Balaán y el burro. Desde el principio, siempre han habido engañadores. Lo vemos con, no me acuerdo cuál era de los profetas, cuando estaba acá de rey, que tenían como 400 profetas y todos profetizaban en contra y solamente había uno. Y él no lo llamaba porque ese uno siempre decía cosas que no quería escuchar. Y así estamos, queriendo, ¿verdad?, que nos digan las bendiciones y lo bueno que somos y que nos elogien, pero no queremos que nadie nos diga, no hagas esto, esto es lo que Dios dice, obedece, arrepiéntete, cambia tu forma de ser. No, sino que solamente, a veces, solamente queremos escuchar cosas buenas, porque ¿a quién le gusta recibir castigo? ¿A quién le gusta recibir algún tipo de regaño? A mí no me gusta, pero sé aceptarlo, porque es para mi bien. Cuando niño no lo entendía de esa forma. Pero si mis padres no me hubiesen criado de la forma que me criaron, quién sabe dónde estuviera yo. Si yo y el cinturón no eran los mejores amigos, ¿a dónde yo terminaría? Pero ellos lo estaban haciendo para llevarme por el camino correcto, porque no me pegaban cuando las cosas estaban bien hechas. Si me portaba bien y estaba en silencio y no rompía nada y no peleaba con mis hermanos, pues no recibía castigo, porque ese era el camino justo y recto. De igual forma, ¿verdad?, Dios nos castiga, nos reprende, nos regaña. El problema es que mucha gente no quiere recibir eso, pero la Biblia dice que Dios al que ama, ¿verdad?, corrige. Dios al que ama castiga, y eso está bien, porque eso significa que todavía hay esperanza. Cuando Dios te da una mente reprobada, ya
No importa. Ya no está lidiando contigo, ya te ha apartado, te ha sacado fuera del cuerpo. Y eso es lo que estamos buscando evitar completamente. Por eso nos toca ahora arrepentirnos, desechar el pecado completamente, apartarnos en su totalidad de todo tipo de pecado y afilarnos, ¿verdad? Y prepararnos para su venida y para evitar el juicio. Porque te puedo decir que si no nos arrepentimos ahora, el juicio que viene te va a tocar. No importa que tú digas que tú eras cristiano, porque así no es que vamos a ser juzgados. Dios es justo y no nos va a dejar pasar, ¿verdad?, nuestros males. Hay un versículo más. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 18. Y dice así, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Perdón. Aquí nos está exhortando Juan en el capítulo, en esta misma carta que comenzamos. Ya es. No es mañana, no es en el futuro, no es 1000 años. Ya estamos en ese tiempo. Ya hay muchos por ahí tratando de engañar. Ya hay muchos por ahí tratando de destruir, ¿verdad?, las almas. Ya hay muchos anticristos. Había un hombre, ¿verdad?, para vergüenza ajena de los puertorriqueños, que se llamaba, él mismo se llamaba el anticristo, José Luis Miranda. Se llamaba Jesús. Bueno, su nombre era José Luis Miranda, pero se hacía pasar como el nuevo Jesús sobre la tierra. Pero él decía que él era el anticristo, que eso no es lo que significaba. Él mismo se declaraba que era un anticristo. Y dijo que iba a resucitar al tercer día. Eran como 3 años. Creo que él mismo se engañó. La gente está llegando al nivel que son tan atrevidos que dicen las cosas y la gente aún no sigue. Creo que su congregación llegó a 2 millones de seguidores o algo así. Sigue vigente. Ahora su esposa es Lisbeth Melquisedec, algo así, tiene un nombre extraño. Ya ella se ha puesto por la nueva Jesús sobre la tierra. Al igual que hay otras religiones así en mi país. Y tiene auge, se llaman los mitas, Mita y Aarón, que son igual que estos de los que estaba hablando. Ellos son la reencarnación. Y requieren que todo el mundo se vista de ropas blancas para ir a la congregación. La gente no está viendo sus Biblias. La gente no está buscando de Dios. Y la gente está haciendo estas cosas porque es lo que le gusta. No es porque no todo el mundo es engañado. Si tú no quieres, si la Biblia te dice, ¿verdad?, que no seas engañado, es bien fácil. Abre tu palabra, abre la Biblia, abre la Escritura y ponte a buscar, ponte a escudriñar la Escritura, a ver si lo que están diciendo va de acuerdo con la palabra, porque vas a ver que todas esas personas que están engañando van a ser inmediatamente desmentidas con la palabra. Y no solamente, ¿verdad?, que te dediques a la lectura, porque hay gente que se dedica a pura teología y a buscar todo lo de eso, sino que con oración, pidiendo que el Señor te guíe para que tú veas el significado de su palabra como Él quiere, para que tú lo veas de la forma que Él lo vio y no como los teólogos han descrito las cosas. Porque cualquiera que ha leído la Biblia sabe que los teólogos del tiempo de antes, los fariseos, los eruditas, los escribas, eran los más que recibían reprensión de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué les decía? Hipócritas, serpientes, víboras. ¿Por qué? Porque ellos no entendían ni la palabra. Tanto tiempo, toda su vida criado estudiando la palabra, ni aún así la conocían. No eran sinceros. Eran eruditos, eran gente que le gustaba el estudio, pero solamente eso, el estudio. Quizás sus oraciones no eran sinceras. No decían: Señor, oh Jehová, ayúdame a entender las Escrituras. ¿Qué cosa yo no entiendo? Enséñame a ver, ¿verdad?, como tú ves las cosas. Enséñame a tener
¿verdad?, el entendimiento adecuado. Pero mucha gente en las iglesias están felices con su falso maestro, porque se han amontonado buscando maestros de acuerdo, ¿verdad?, al comezón de su hijo. Quieren esas cosas. Ellos buscan gente que le prediquen cosas así. Dígame cosas suaves, hábleme cosas buenas. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y por eso ellos son felices. Ellos van a sus congregaciones, ellos participan, ellos son, siempre y cuando se les diga lo que ellos quieran. Hay compañeros de mi trabajo que dicen que la música tiene que estar ahí, si la música no es buena, eso no es para ellos, que ellos necesitan eso para poder. Y yo me pregunto, ¿eso es lo único que necesitamos? ¿Un buen cantante y una buena agrupación? Pensaba que si lo que uno hace, uno hace lo mejor siempre para Dios, pero si no es del nivel como, ¿verdad?, como de concierto, ¿acaso por eso nos apartamos? Y por eso tienen las iglesias que tienen. Yo he ido aquí, yo he visitado iglesias aquí. Una vez cuando era pecador, entré a una iglesia y salí corriendo. Y después de ese día yo nunca volví a esa congregación. Iglesia cristiana, se me invitó. Y dije, esto está bueno, fíjate, a lo mejor esto es lo que necesito. Cuando llegaba en el mundo de la borrachera y todo eso. Voy allí y era exactamente eso. Era un concierto. Un concierto, 6 ofrendas que se recogieron y un mensaje suave. Yo era pecador, pero conocía, yo tenía algo de conocimiento. No sabía mucho, pero sabía que eso no es lo que representa a Dios. Eso no era veraz, eso era solamente para atraer las masas. Y sí, atraían las masas. Y todavía las atraen, ya han abierto como 3 o 4 iglesias. Pero yo lo que estaba buscando era que me dijeran que yo estaba mal para yo poder, ¿verdad?, reconocerlo, porque yo no estaba viendo el mal. Lo que yo necesitaba es que alguien me dijera, te estás muriendo, estás apartado de Dios, arrepiéntete. Eso es lo que yo necesitaba y no se me dijo eso. Se me dio un buen concierto y se me hizo sentir mal porque no tenía mucho dinero para dar para la ofrenda. Y me fui un poquito pasmado. En esa misma congregación hemos conocido personas que son homosexuales y van y los aceptan tal y como es. Y salen igual como entraron. Todo el mundo puede entrar como quiera. Pero esperemos que no salgan de la misma forma. Esperemos que el mensaje de Dios, que el Espíritu esté ahí y traiga convicción a esa alma. Eso es lo que buscamos. Llevar el mensaje de Dios, compartir, ¿verdad?, lo que nosotros hemos recibido. Llevarlo de un lado a otro. Pero las iglesias están llenas porque la gente quiere ser engañada. La gente quiere estar ahí. Ellos mismos ponen los pastores. Ellos los eligen. Ellos los votan. Ellos los cambian. Ellos deciden su sueldo. Tienen un títere. Literalmente tienen un títere parado al frente, que hace como ellos digan. ¿No? Pero hermano, cerramos con esto. Versículo 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y es cierto, Dios es amor. Y esto es un mensaje de amor, que si no te arrepientes, te vas para el lago de fuego, te vas para el infierno. Ese es el amor, que te están dando la oportunidad de arrepentirte ahora. No de que Dios te ama tal y como eres y no importa y sigue tu vida, sentir cuando crees en Dios. No, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor y viene a traer juicio sobre esta tierra. Así que, como dije anteriormente, nosotros nos acostumbramos al llamado al altar. Si Dios te ha tocado, ahí donde estés, pídele a Dios. Si quieres una oración adicional, déjalo saber. Pero te toca a ti reconocer a Jesucristo, lo que Él hizo, reconocer que Él es el Hijo de Dios y que Él murió por tus pecados y resucitó y venció la muerte. Te toca a ti confesarle a Él. No me confiesas a mí, confiésale al Señor, porque Él es quien te va a salvar, Él es quien te va a ayudar.
Amén. Y compartamos, ¿verdad?, el amor de Dios con las almas. Así sea metiéndole el temor. Así sea, ¿verdad?, estremeciéndolo con las cosas que uno lo dice de lo que ha de pasar. Porque para algunos funciona. Alguna gente lo que tiene que decirle es: tú vas a ser destruido si sigues como vas. Y alguna gente, mira, yo sé que estás solo. Dios te ama y quiere que tú seas parte. Hay distintas formas de llevar el mismo mensaje. Pero debemos llevarlo a como dé lugar. Buscar esa tabla como para entrar, meter el pie entre la puerta. Tan pronto abren la puerta, buscar cualquier oportunidad para inyectar, ¿verdad?, el evangelio. Si están hablando de una cosa, como está hablando el agradecimiento hoy, si están hablando de calentamiento global, dejen saber que el mundo se está calentando y se va a calentar mucho más que esto. Que esto no es por lo que tienen que estar preocupados. Si te hablan, ¿verdad?, de la necesidad, entra por ahí, entra. Haz como hizo Pablo, aprovechate de la situación. Pablo fue con los de Atenas y ellos pensaban que habían conocido a todos los dioses, pero como tenía el estatus del Dios desconocido, él se lo presentó. Ellos no sabían quién era ese Dios y la realidad es que era desconocido para ellos. Pero ellos no estaban pensando en eso, ellos estaban pensando quizás en otro Dios que hizo algún otro elemento, alguna otra cosa. Pero ¿qué hizo Pablo? Tomó la oportunidad, se aprovechó de la debilidad de ellos, de la debilidad que el mundo trae, porque el mundo no es perfecto, solamente Dios es perfecto, y entró por ahí, y muchos escucharon, inclusive venían semana tras semana a escuchar, porque ellos querían, ¿verdad?, filosofía, sabiduría, buscaban los griegos. Pablo tenía mucho que decir. El problema es que ellos no sabían que no era la sabiduría de Pablo, sino que era la sabiduría de Dios. Él tiene toda la sabiduría. Amén. Con eso terminamos el mensaje de este día. El dolor acercarse a mí, causándome heridas, golpearme así. Hasta llegué a preguntarme: ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeado de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos de tu intervención. A veces me has hablado de una vez y en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito
todo bien saldrá. Siempre has estado aquí y tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y aprendí que en la vida todo tiene sentido. Y descubrí que todo obra para bien. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí y tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Santo, santo, santo es Dios. Gloria a Dios. Amén. Con eso concluimos el servicio, ¿verdad? De este día. Vamos a despedir en oración. Amén. Amado Dios, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra que fue compartida en este día. Ayúdanos, Señor, a seguirle como usted debe, Señor, a guardar sus mandamientos, Señor. Le pedimos por el resto de la semana, Señor, que usted nos guarde en todo tiempo, Señor, donde quiera que nosotros vayamos y en la casa, Señor. Todo esto le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.